Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Buenos días, queridos oyentes de Radio Mairena, 107.4 de la FM Estéreo, de Mairena del Alcor, emisora municipal. También saludamos a nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube, y hoy vamos a abordar un tema que se ha abordado otras veces por algún otro medio de comunicación de una manera puntual, pero nosotros lo vamos a analizar en profundidad, con esa profundidad que nos caracteriza. Luis Aniza, buenos días y bienvenido, compañero. Muy buenos días, compañeros. Encantado de volver a estar con vosotros y de realizar un programa más con vosotros. Un placer. Un placer. Ana Valverde, buenos días y bienvenida. Muy buenos días a todos y nada, igualmente es un placer estar aquí con vosotros hoy. Desde Medellín, Colombia, Elena Peñaranda, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias y bueno, también un gusto acompañarnos todos este día. Gracias. Muchísimas gracias. Y Ana Ballesteros, de nuestra querida Albacete, buenos días y bienvenida, compañera. Buenos días y gracias estoy encantada de estar nuevamente con todos vosotros. Es un verdadero placer, una vez compañero. más en el programa. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con el tema que nos ocupa y la pregunta que voy a lanzaros. Cualquiera puede intervenir en cualquier momento, en plan coloquio, debate. ¿Nos ha cambiado la pandemia? Y si nos ha cambiado, ¿hacia dónde ha sido? Adelante. Bueno, es una pregunta muy amplia, muy genérica. Sí. Yo te diría que, bajo mi punto de vista, algo ha cambiado. Algo ha cambiado. Yo creo que, bajo mi punto de vista, lo más importante ha sido a nivel intrapersonal, no interpersonal, que aunque también ha existido. Es decir, por una situación tan trágica como esta, nos hemos visto abocados a estar solos en muchas ocasiones y a estar con nosotros mismos, cosa que no es frecuente. El ser humano normalmente evita la soledad y, bueno, pues le gusta mucho interactuar y, bueno, pues eso también es una de las cualidades humanas, pero el verse solo yo creo que ha servido también para conocerse un poco a sí mismo, ¿no? Yo he visto algunos cambios significativos en algunas personas y he visto un comentario relativamente generalizado, ¿no? En cuanto al tú estar contigo mismo por la propia necesidad de no poder hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, de alguna forma te encuentras contigo, ¿no? Y ese encontrarte contigo, bueno, pues puede tener aspectos positivos y aspectos negativos. Yo, en mi caso, pues ha sido un encuentro donde me ha permitido, bueno, pues verme más a mí mismo, conocerme más a mí mismo y, bueno, pues aunque yo llevo tiempo trabajando todo este tema del autoconocimiento, pero sí que ha sido importante porque me he visto muchos momentos donde el recogimiento hacia mí mismo ha sido importante y lo he agradecido, ¿no? También ha traído otro tipo de cambios, ¿no? Cambio en el otro sentido, es decir, porque siempre hay un yin y un yang, ¿no? He observado cambios no excesivamente generalizados, pero sí en muchas personas en cuanto al miedo al contagio, el miedo a salir, el miedo durante toda la pandemia, y se han exacerbado esos miedos, ¿no? De hecho, pues son personas que con cierta dificultad se han ido ahora abriendo un poquito a salir, pero no se atreven. Es decir, todas las personas que ya tenían algún tipo de patología o no patología, pero sí ya una tendencia a huir de las enfermedades, pues eso realmente lo que ha hecho un poco es exacerbar esa situación, y ahí sí que hemos entrado un poco en terreno relativamente patológico, ¿no? Y por otra parte, a mí realmente lo que me ha indicado por fuera es pues también una polaridad, el gran nivel de conciencia de muchos ciudadanos, ¿no? Con respecto a
todo lo que conllevaba esta situación tan dramática y crítica. Y por otra parte también, pues, la falta de responsabilidad de otra parte de la ciudadanía con respecto a todo, ¿no? Las consignas, todos los dictámenes para el tema de las precauciones que había, los controles horarios, las restricciones, pues se la han saltado a piola, ¿no? Entonces, básicamente, no me quiero extender más, pero básicamente para mí eso habría esa doble vertiente, ¿no? Intrapersonal e interpersonal, ¿no? Es lo que yo he observado más significativo, vaya. Muy bien, muchas gracias, Luis. Compañeros, vuestras opiniones. Hombre, yo creo que la pandemia nos ha cambiado de una forma muy generalizada, ¿no? Yo sí he visto muchos cambios en la sociedad. También has podido ver lo que es una población de mucha gente con miedo a lo desconocido, ¿vale? Y cuántas cosas se llegan a prometer o se llegan a hacer en un estado de pánico, de miedo, de pensar que en cualquier punto íbamos en los coches con las mascarillas, había gente, yo conozco gente hablando por WhatsApp, el FaceTime y estaban con las mascarillas, o sea, mucho miedo a lo desconocido. Y cómo ahora mismo, una vez que ya está pasando la pandemia, se va diluyendo el miedo y todo eso que en un momento dado hemos pensado hacer, hemos sido, ¿vale? De ayuda, de estar pendiente, de tal, todo eso se va diluyendo conforme vamos volviendo a la normalidad. Hemos cambiado, pero yo pienso que cualquier cambio que se da en una situación de pánico, de miedo, cuando se vuelve a la normalidad, volvemos a ser los de siempre y los cambios no surgen. Interesante vuestras dos reflexiones, compañeros. Elena y Ana, adelante. Cualquiera de los dos puede empezar. Bueno, para mí ha sido un antes y un después a nivel de las personas y de la humanidad. Lo que pasa es que mucha gente no lo muestra tanto, pero internamente sí hubo muchísimo cambio, indiferente si haya sido como lo queramos nombrar, para bien o para mal, o sea, es como una manera de decirlo. Pero sí que hubo mucha transformación y bueno, a nivel de todas las instituciones y a nivel social, porque fue algo que fue global. Digamos que para mí lo que más me ha mostrado también es, quizás el humano se dio cuenta de la sensibilidad, pero de que en cualquier momento pasa algo y no somos los amos del mundo, no somos los dueños de nada. Entonces darnos cuenta que no somos dueños de nada, como que nos sacó de la zona de confort de una manera muy brusca, de darnos cuenta de que somos tan vulnerables ante la existencia misma y que pasan situaciones que nos abocan a decirnos qué estamos haciendo aquí, qué estoy haciendo, qué he hecho en todo este tiempo en mi vida, cómo he podido hacer algo que beneficie de una manera bonita o qué aporte he dado yo como humano. Y también nos llevó, pues esa es mi visión, nos llevó a darnos cuenta del valor del otro, el valor de un familiar, el valor de un abrazo, que siempre lo teníamos, era tan sencillo, tan normal, y ahora esas personas cerca ya no estaban, no podíamos, entonces el valor de ello que lo veíamos tan normal, el valor de esa parte afectiva, de la presencia del otro. Y claro, de esa vulnerabilidad como la parte humana y que puede llegar a algo en cualquier momento, y entonces nos hace repensarnos en cuanto al valor de la vida como tal, el valor del humano, y de cómo estamos haciendo las cosas y cómo nos estamos moviendo en este planeta y el valor del planeta, que eso sí es totalmente importante. ¿Qué estamos haciendo en torno a él y qué nos vamos a disponer a hacer? Más allá de las actitudes es eso. Yo creo que eso es lo que nos debería ahorita estar todos atentos y sería el llamado más grande a juntarnos, porque de un momento a otro todos lo vimos. Y dijimos, ¿qué va a pasar aquí? Y eso debería
tomarse presente. De todas maneras, lo que dice Ana Valverde es real. A veces las personas se nos olvidan las cosas, pasan las cosas y queremos volver a una supuesta normalidad, pero quizás la vida nos está mostrando que precisamente esa normalidad supuesta es la que ha generado un montón de cosas que ya no pueden ser, que nos está invitando a hacer una transformación, como decía Luis, muy interna, personal, para que luego se vea afuera. Digamos que más o menos de cómo he visto yo la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias. Ana Ballesteros, adelante. Evidentemente estoy con vosotros, compañeros. Como bien ha dicho Luis, pues nos ha dado tiempo a practicar mucho más la introspección, mucho más, porque nos ha obligado el tema de estar metidos más en nosotros mismos, en conocernos más. Se ha cambiado mucho porque hay muchísimas personas que han perdido sus seres queridos y eso también es un cambio muy disruptivo, el que tiene una persona en las familias, de haber perdido tantas personas. Se ha perdido pues muchos ancianos, indefensos, y todo eso pues nos ha hecho ver, como dice la compañera Elena, lo vulnerables que somos, que en realidad creemos o pensamos que en la época que estábamos ya, con los adelantos científicos de los que hoy en día disfrutamos, pues no se nos hubiese pasado nunca por la cabeza siquiera que podríamos haber pasado lo que estamos pasando. Y bueno, ya va a menos, pero que todavía está ahí, que todavía no ha desaparecido del todo. Ni se nos pasaría siquiera por la cabeza y nos ha hecho pues, reflexionar que efectivamente que estamos aquí, pero que somos dueños de un virus que ni siquiera, ni se ve siquiera. Es que decir, bueno, tan pequeñito es nuestro enemigo que es que ni lo vemos siquiera. Entonces, que no somos los dueños del mundo, pienso que el mensaje que nos ha dado la pandemia es que no somos los dueños del mundo, como pensamos que el hombre es el ser más potente del mundo, pero evidentemente no es así, no es así. Que estamos pues en manos de ya no solamente de las personas, sino de cualquier bichito, de cualquier virus que ni siquiera insignificante, que no se ve, podemos desaparecer las personas. Y fíjate que es tan pequeño que ni se ve, pero es así. Es cierto, es cierto. Esta reflexión que has hecho, Ana, me lleva a plantearos la siguiente pregunta, que tiene muchísimo que ver, está tremendamente relacionado. ¿Nos ha hecho ser más conscientes de lo vulnerable que somos? Luis, por ejemplo. Sí, yo claramente opino que la mayoría, salvo, bueno, pues los descorticados que no ven más que allá de lo que tienen enfrente, pero a la inmensa mayoría de la población sí que le ha dado la visión de lo que estaban comentando a las compañeras, es decir, de lo tremendamente vulnerables que somos. Y eso, en teoría, también evoca una cualidad, ¿no? que es la humildad. O sea, si yo me doy cuenta de lo tremendamente vulnerable que soy, porque es la realidad, como decía Ana, un bichito microscópico, pues nos quita del planeta, así, sin más, ¿no? A la especie que se cree, la especie, bueno, pues la reina de la tierra, ¿no? Una leche, con perdón, no es reina de la tierra ni nada, o sea, no somos nada, somos seres, otra especie, pero que somos totalmente vulnerables. Entonces, ese egocentrismo, esa posición donde realmente parecía que nos encontrábamos, ¿no? de supremacía, se va al traste completamente. Somos vulnerables, muy vulnerables. Y esto debería de hacernos muy humildes, porque en la vulnerabilidad es donde yo reconozco mi humildad. Y esa humildad extenderla al comportamiento conmigo mismo y con el resto de las personas que me rodean. Yo así lo veo. Yo, por supuesto, que se tiene más conciencia de la vulnerabilidad, yo así lo veo.
Hombre, que no, la vulnerabilidad del ser humano yo creo que se puede ver en el día a día. Otra cosa que aquí hayamos sido más conscientes de lo vulnerables que somos porque ha sido una gran escala, ¿no? Ha estado todo el tiempo la televisión diciéndonos la cantidad de personas que se han marchado durante esta pandemia y eres como más consciente, ¿vale? Pero la vulnerabilidad la tenemos día a día, ¿vale? Otra cosa es que si no nos toca muy de cerca, no somos conscientes, ¿vale? De lo vulnerable que es el ser humano, de que el ser humano efectivamente estamos de prestado aquí y que hoy estamos, mañana no estamos, eso es obvio, eso es así. Pero la vulnerabilidad yo creo que no es que no nos hayamos dado cuenta, sino que hemos sido más conscientes, porque vulnerable con las cifras, por ejemplo, pasa que si no te toca de cerca, no te das cuenta las cifras cada verano que hemos tenido de fallecidos en la carretera, te das cuenta que somos vulnerables. La cantidad de personas que fallecen en el tercer mundo, ¿vale? Por cosas que aquí son completamente tratables, te das cuenta que eres vulnerable. Otra cosa es que nosotros vivamos, pues, como decía nuestra compañera Elena, de que aquí no somos los dueños del mundo, pero yo vuelvo a insistir, se empieza a olvidar lo vulnerables que somos, se empieza a olvidar y todavía tenemos la pandemia encima, todavía tenemos yo tengo que estar en el trabajo un montón de horas con una mascarilla que me deja echar polvo las orejas, o sea, que todavía lo estamos viviendo y ya se nos está olvidando de lo poquito que somos y que si en vez de creernos los dueños y generar todo esto que generamos de sacar de todo una guerra, una pelea, fuésemos más conscientes, al menos esta lección que nos ha dado la pandemia la llevaríamos para algo positivo, que no sé cuánto nos va a durar, todo ese cambio positivo. Elena Peñaranda, ¿esta pandemia nos ha hecho ser más conscientes de que somos tremendamente vulnerables o por el contrario no? ¿Qué opinas? Yo diría que sí. Yo diría que sí nos ha hecho conscientes, de alguna manera eso quedó grabado en las personas. Lo que pasa es que el humano tiene esa enorme capacidad de levantarse de las cenizas y continuar luego. Y bueno, a veces, digamos, pasar y seguir. Quizás lo hace de una manera también de protegerse, de proteger esa parte interna y no enfrentarse a las circunstancias. De un virus, de algo insignificante, que no somos tan poderosos como pensábamos, que somos los dueños del planeta, del mundo, el ser humano. Entonces, ahí me refería yo a eso, a nivel general, pues nos hemos dado cuenta que cualquier pequeño virus que no se ve siquiera, pues fíjate la que puede hacer. Por mucho adelanto que tenga la ciencia hoy en día, que ni pensamos siquiera que teníamos hoy en día todo resuelto en enfermedades y todo, y sin embargo, porque cada invierno pues nos llaman a las vacunas de la gripe, en fin, que por lo menos en esta parte del mundo que vivimos nosotros, pues pensamos que todo eso estaba ya, vamos, la ciencia estaba muy adelantada y ni siquiera pues se nos pasaría por la cabeza de lo que nos ha sucedido. Entonces, pienso que sí hemos sido mucho más conscientes de la vulnerabilidad que tenemos, que vamos, que podemos desaparecer en nada y menos, por decirlo de alguna forma. Efectivamente. Luis, ¿esto nos ha hecho ser más compasivos, más bondadosos, más generosos o seguimos exactamente igual que siempre? Ensalza una serie de cualidades como las que tú has hablado, ¿no? Porque el sentirse realmente vulnerable, como decía antes, me hace ser más humilde, si cabe, mucho más humilde, y evidentemente pues ser compasivo, tener eso, más compasión hacia las personas y hacia mí mismo, y más autocompasivo, porque la sociedad nos estigmatiza con una serie de valores que son totalmente artificiales, de fortaleza, de perfección, de
y nos damos realmente cuenta de que eso no vale para nada, por lo menos el que tiene conciencia, ¿no? Y eso realmente lo que ensalza son esas bondades, esas cualidades que tú has dicho, el ser más bondadoso, el ser más humilde, el ser más compasivo, porque bueno, yo si me veo vulnerable, yo soy más compasivo conmigo. Si soy más compasivo conmigo, tengo que serlo también con el resto de las personas, porque son igualmente vulnerables, ¿no? Eh, y eso para mí creo que es una corriente muy positiva, ¿no? Una corriente donde realmente se toma conciencia de la zona de base de donde partimos realmente, de que no somos nadie, entre comillas, ¿no? De que somos muy vulnerables en ese sentido, no quiere decir que no seamos nadie, sino que somos muy vulnerables y a partir de ahí lo que hay es que arroparse, quererse, respetarse, ser compasivo y tener generosidad con las personas que nos rodean, ayudar, aportar. Es decir, es lo que nos queda, es hacer piña. Yo creo que si esto ha servido de algo en la mayoría de los ciudadanos, es para realmente ser consciente de su pequeñez, de su vulnerabilidad y ser consciente de que la única forma de pelear, entre comillas, contra esto es hacer piña. Es ser uno, es hacer piña, hacer grupo, hacer comunidad, hacer país, hacer lo que es la globalidad del humano a nivel de esos valores básicos que tú acabas de nombrar. Yo estoy convencido de que, bueno, no solamente convencido, yo así lo veo en algunas personas y bueno, también veo en mí mismo una mayor concienciación y una mayor sensibilización con lo que, por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo las personas que se han saltado las normas, ¿no? Que no han cumplido con las normas, los chavales, etcétera, coño, a mí me he revelado en el sentido de decir, ¿será posible cómo no estáis teniendo en cuenta a la cantidad de personas a las que le podéis estar haciendo daño y que incluso le estáis pudiendo poner en peligro su vida? O sea, es esa toma de conciencia y decir, para lo que tenga que ocurrir en la vida, porque, bueno, ya somos conscientes de que somos bastante vulnerables, para lo que tenga que ocurrir en la vida, la solución solo cabe por la unidad, pero una unidad muy férrea, es decir, partiendo de la humildad, partiendo de la consideración, partiendo de esa compasión que necesitamos tener unos con otros. A partir de ahí se hace piña. Así lo veo yo y así yo creo, a mí me gustaría que esta pandemia pues fuera un punto de inflexión, como decía antes Elena, un punto de inflexión para, para esa toma de conciencia y ese cambio a nivel humano y a nivel social, claro, a nivel social. Sí, así lo veo yo. Ana Valverde, Luis ha comentado una doble dimensión, los cambios internos, esos cambios que afectan la relación que tenemos con nosotros mismos, y esos cambios externos que afectan nuestras interacciones con otros. ¿Tú qué opinas? ¿Esto ha servido para mejorarnos, para hacernos más bondadosos, más generosos, tanto con los demás como con nosotros mismos, o seguimos exactamente igual que antes de la pandemia? Yo creo que la persona que era generosa y bondadosa, la pandemia se habrá volcado, dependiendo también de las profesiones que hemos tenido cada uno y hemos podido interactuar más con la gente del entorno o no. Y yo creo que la persona que no es generosa lo vives, ¿no? O sea, lo vives tú, ves gente, como ha dicho nuestro compañero Luis, gente que ha puesto en peligro la vida de otras personas, ¿vale? Sin ningún tipo de miras, no protegiéndose, no haciendo, vamos, yo lo he tenido en mi entorno. Con lo cual, yo creo que la persona la persona que es generosa y compasiva, él lo era, ¿vale? Y ahora durante la pandemia, pues igual eso se le ha acentuado más y la persona que no lo era, no lo era. O sea, y no se ha compadecido ni de sí mismo, porque en el momento que tú ves gente que intenta transmitirte que lo de la pandemia es una invención de los gobiernos, cuando estamos viendo en nuestro entorno más directo, más cercano, cómo está falleciendo la gente, ¿vale?
en muchos casos por los seres queridos de amigos, gente cercana, ¿vale? Lo estás viendo. Y negar algo así, ¿a quién está beneficiando? Porque no ha beneficiado a nadie. Entonces, ese tipo de gente que nunca ha sido compasiva, que nunca han sido bondadosos, no lo están siendo en este momento ni consigo mismos, ni lo han sido durante la pandemia, ni lo son ahora. Son personas que están perjudicando con su forma de pensar, con su actitud, porque tú puedes pensar que todo esté magnificado. Podría ser, ¿vale? Yo no estoy tan segura. Podría ser, pero por si sí o por si no, me voy a proteger a mí mismo y a la vez voy a proteger al entorno más directo mío. No voy por la vía sin mascarilla o mascarillas que no valen para nada, ¿vale? De trocitos de tela, bueno, he visto de todo. Entonces, yo creo que la persona que no se ha conmovido, a menos que le haya tocado muy, muy de cerca, ¿vale? Y la persona que lo es, pues lo ha sido, lo es y lo será. Yo pienso que la bondad y la compasión son dones, ¿vale? Con los que nacemos, que los tenemos, y que si no los tiene, es raro que se vayan a desarrollar por una situación pandémica si encima no te está tocando de cerca toda esta tragedia. Elena, ¿nos ha hecho esto mejores, peores o seguimos exactamente igual en cuanto a generosidad, en cuanto a compasión anterior a la pandemia? ¿Esto nos ha servido de algo? Desde mi punto de vista y mi vivencia y mi entorno, sí, ¿cierto? Pienso que cada uno habla de su entorno y desde como yo lo he vivido y lo he visto, sí, las personas en mi entorno han sido, o sea, se han abocado al otro, o sea, se han entregado a apoyar en lo que se requiera, porque la generosidad es dar de lo que tienes, o aún a veces de lo que no tienes. Y sí he visto eso en el entorno, sí he visto que personas, digamos, se dan y se entregan a apoyar, a ayudar. Eso se vio y todavía, o sea, todavía está presente. Y sí, yo sí lo he visto en ese sentido. Y que, como hablaba Luis de la parte de la humildad, pues también la gente sí se torna distinta. La verdad es que las personas están distintas. No faltará alguien con alguna situación o algo, pero en general, hablando de una manera más general, sí los veo distintos, más prestos a apoyar, a ayudar, más prestos a si alguien necesita algo, como, o sea, esa generosidad sí se ha visto. Entonces, pues desde mi entorno y mi mirada, sí se ha abierto para esa parte, la verdad que sí. Ana Ballesteros, ¿qué opinas tú? Pues lo mismo que los compañeros. Coincido con Ana que la persona que realmente era generosa y humilde, pues sigue siendo generosa y humilde. Y lo que también he visto que muchas personas, pues ante el miedo del contagio, se perdió un poquito la generosidad, pienso, pero por ese miedo a enfermar, ese miedo de no querer tener contacto con nadie. Si una persona se caía, pues no querer acercarte a cogerla por sí. Eso sí, se ha notado que la persona lo que no quería era un contacto, pero simplemente era el miedo, porque es nuestro peor enemigo, es el miedo de las personas. Entonces, ante el miedo del contagio, pues sí se han visto por ejemplo, el programa que hicimos de geriatría, pues nos pudimos dar cuenta que ahí generosidad, pues no había nada, en esos centros no había generosidad, pero no por nada, no estoy culpando ni estoy siendo juez de nadie. Es que te tienes que ver en esa situación también, ¿eh? De que te puedes contagiar y puedes luego llevar la enfermedad a tus seres más queridos. Y fíjate lo que suponía. O sea que pienso que la pandemia sí nos ha... Quien era generoso sigue siendo generoso, ha dicho, vale,
quizás no me pase nada, pero hay personas que la generosidad, pues no por nada, sino por miedo a los contagios. Se ha perdido mucha generosidad. Luis Aniza, compañero, ¿qué mensaje, qué mensaje debemos entender de la naturaleza? ¿Qué aprendizaje tenemos que tener? ¿Qué nos ha enseñado? Hombre, volvería un poco no quiero volver a incidir en lo que comenté antes, ¿no? De la vulnerabilidad y de lo que ya han comentado las compañeras, es decir, darnos cuenta de que este entorno es un entorno, no diría hostil, pero que sí que en cualquier momento se vuelve hostil. El ser humano ha sido capaz de lograr muchas cosas a nivel tecnológico, muchos avances, gracias a los cuales pues hemos ido venciendo pues adversidades importantes. Hablo de las investigaciones y de los hallazgos en medicina, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Hemos llegado a la Luna, estamos orbitando en Marte, hemos llegado en fin, con un telescopio a ver, bueno, pues la galaxia, ¿no? Pero nos queda mucho por aprender, y sobre todo a nivel de decir, bueno, sí, somos, hemos sido capaces de controlar relativamente hasta cierto punto la naturaleza, pero el mensaje es, la naturaleza es la madre, es el poder, es la fuerza, es la energía, y en cualquier momento tú estás supeditado a esa naturaleza, tú eres parte de esa naturaleza, eres préstamo de esa naturaleza, y a esa naturaleza vas a volver con una facilidad brutal en cualquier momento, ¿no? Y es lo que hay, ¿no? O sea, yo por lo menos así lo vivo, y a la pregunta tuya, pues bueno, pues yo he aprendido de que hay que, hay que aprovechar la vida, hay que aprovechar el momento presente, por supuesto, que es muy importante, ¿no? Es decir, lo que nos ofrece la vida, y cuando te despiertas, dar gracias, ser agradecido realmente, ¿no? Por estar aquí, por estar con vida, por tener la posibilidad de disfrutar, de la posibilidad de ayudar, la posibilidad de abrazar, la posibilidad de poder desarrollar muchas cosas, de interactuar con personas que sienten, padecen y disfrutan lo mismo que tú. Eh, para mí es el agradecimiento profundo a la naturaleza y el respeto, el respeto. Es decir, estoy totalmente agradecido, pero voy a ser muy respetuoso conmigo, con los demás y con la propia naturaleza. Medio ambiente es otra cosa que para mí es muy preocupante, y que, bueno, esto, aunque no tenga una repercusión directa, pero sí que de alguna manera me hace recordar que somos muy poco respetuosos con el medio ambiente y no nos damos cuenta realmente de que nos estamos cargando el planeta literalmente. O sea, es que es como si yo realmente estuviera destruyendo mi casa a conciencia, sabiendo que se va a destruir. Y eso a mí es una de las cosas que más me llaman la atención en el comportamiento del ser humano, ¿no? Esa inconsciencia que hay ahí, viendo que el planeta nos lo cargamos, ¿no? Y bueno, pues básicamente es lo que te puedo decir. Yo he aprendido pues todas esas cosas que te acabo de comentar, y bueno, pues lo que pasa es que no solamente es cuestión de que una persona lo aprenda, es de que una comunidad entera lo aprenda y reme la misma dirección, reme la misma dirección. Es decir, dónde están los puntos de desagüe aquí? ¿Dónde están los puntos donde perdemos agua? Pues perdemos agua por varios sitios importantes, y taponar eso en la medida de lo posible, teniendo en cuenta de que cronológicamente nosotros somos una especie muy joven en la edad cronológica. O sea que si nos ponemos a pensar en la edad cronológica, como hemos hablado en otro momento, nosotros tendríamos 10 minutos de vida. La especie humana tendría 10 minutos de vida a nivel cronológico, a nivel cósmico, ¿no? Es decir, desde aparición primera de existencia hasta que aparece el ser humano como tal, ¿no? Sería cortísimo, por tanto, estamos susceptibles a una evolución muy larga todavía, y bueno, pues nos queda mucho camino por recorrer. Fíjate que sería tema para otro programa,
qué es lo que ha pasado Ujú. con la sabiduría de los antiguos, con esa sabiduría griega, que eso quedó ahí, Total. con ese renacimiento. Pero bueno, eso ya sería otra materia. Ana, Ana Valverde, ¿se puede decir que aprendemos las cosas mejor en tanto en cuanto la tragedia nos toca más de cerca? Léase pandemia, léase La Palma con lo que está pasando, léase, por ejemplo, un atentado terrorista en cualquier país africano o un ataque terrorista en Sevilla, en Madrid. Aprendemos más y mejor en tanto en cuanto las tragedias o estos hechos nos tocan más de cerca, o tú piensas que no. Hay dos refranes que definen muy bien esto, que sería que la letra con sangre entra y que nadie escarmienta por cabeza ajena. Es obvio que las personas cuando vivimos las cosas muy de cerca, ya no vamos a hablar de cosas tan dramáticas, ¿vale? Como puede ser un ataque terrorista o como la pandemia o como todo lo que hemos vivido, ¿no? Sino cosas incluso más pequeñas del día a día. Aprendemos más, o sea, la enseñanza entra con más fuerza dentro de nuestra cabeza y dentro de nuestro ser. Yo sí que no tengo ninguna duda que las cosas cuando las vivimos desde este punto de vista de que está a tu lado la tragedia o lo que haya ocurrido, cualquier aprendizaje, a veces ya digo que no hace falta que sean cosas dramáticas, pueden ser una simple cuestión económica, que te pille de cerca, un tema de trabajo, un tema matrimonial. Cuando tú vives, en el caso, hay gente, por ejemplo, cuando se han separado y tal, y tú tomas un actitud en la vida, la gente que se ha casado, que nunca se ha separado, es capaz de criticarte actitudes o decisiones que tú tomas en tu día a día, ¿vale? Respecto a la nueva situación que adquieres. Hasta que esas personas no se ven en tu misma situación, si se ven en algún momento, no te pueden entender. Pues esto es igual. Lo que pasa es que aquí nos hemos visto en un tema pandémico el mundo entero, o sea, todo lo hemos vivido, pero no todo el mundo lo ha vivido igual. Hay gente que lo ha vivido desde muy cerca con el fallecimiento de seres queridos en el acto del trabajo, como pueden ser la cantidad de médicos y enfermeras y gente de farmacéuticos, la gente de las tiendas, la gente que nos ha estado ayudando y han estado ahí en los momentos pandémicos. Sus familiares, los que hayan perdido, no lo viven igual que a lo mejor la persona que haya estado en su casa, que siguen estando todos y que piensan que todo esto es una invención. Entonces, yo siempre pienso que la letra con sangre entra y que hasta que no te ocurren las cosas a ti mismo no te das cuenta y no aprendes lo que tienes que aprender, si es que tienes que aprender algo de todo esto. Que yo creo que sí, que tenemos que aprender mucho aunque no nos queramos dar cuenta. Muy bien, interesantísimas reflexiones. Elena Peñaranda, coméntanos tu punto de vista. Bueno, sí, la humanidad se ha caracterizado por, a través de situaciones de sufrimiento, aprender o crecer. Eso es algo que ha sido característico a través de los tiempos. Se dan situaciones complicadas, difíciles, ya sea globales o personales, y eso nos lleva a crecer, evolucionar, como que hay un movimiento interno que nos sacude, como una enfermedad o así. La persona es la que trasciende eso. Si bien eso es lo común o lo que más se ve, pienso que no debería ser así, pero bueno, es como el humano vive su proceso, el cual se respeta y profundamente se respeta. Cada humano tiene su forma, y hay una parte que es el inconsciente individual y cada uno, y otra parte es el colectivo, y el colectivo parece que a través de sufrimiento y dolor mueve, es que se va moviendo. Entonces, pues, pienso que todavía a través de cosas que duelan y de cosas
duras y difíciles, el humano va evolucionando, evoluciona. Sí, eso se ve, se nota y toma acción en ciertas circunstancias. A veces también hay que tener presente que ciertas acciones, no necesariamente todo lo que deriva de ese momento de sufrimiento y la acción que se tome no siempre es la mejor. También eso hay que tenerlo en cuenta porque tenemos que sopesar que los humanos tomamos decisiones así. Y hay que tener en cuenta esa parte, pero que sí, que a través llevan a otras cosas. Hoy escuché algo muy interesante que decía que no siempre todo como la cantidad, todo lo que vemos de tanta cantidad y entonces es un montón, yo que sé, cantidad de aplausos o cantidad de like, por ejemplo, en redes, que ahora es tan común, quiere decir que eso a lo que le estamos aplaudiendo, dando el like, en realidad es o la verdad o es lo bueno. Simplemente estamos en el mundo de las cantidades y entonces todo eso pues, se aplica mucho. ¿Por qué? Porque funcionamos mucho para donde vayan todos. Sin embargo, sí, lastimosamente a través de cosas de dolor y esos refranes que Abraham, así que fuerte, o sea, sí, eso de que sigue aplicando mucho en la humanidad. Lastimosamente, vuelvo y digo, pienso que no debería ser así y que en algún momento nos daremos cuenta de todo este proceso, en algún momento nos daremos cuenta. Muy bien, pues Ana, coméntanos tu opinión. Evidentemente, pues pienso bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, que la madre naturaleza nos ha dado un aviso muy grande. Nos ha dicho que no podemos seguir así. Por el camino que vamos, no podemos seguir. Evidentemente la persona pues aprende pues o por repetición o por dilución. Pero lo malo también es que si es por repetición, nos tienen que repetir muy a menudo, muy a menudo, muy a menudo, porque si no, ¿qué pasa? Que enseguida se nos olvida. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, lo hemos pasado mal y han venido unos tiempos difíciles, pero ¿qué pasa? Poquito a poco, cada vez más nos estamos olvidando de todo. Y todo está volviendo otra vez igual que estaba. Y eso es lo que, a mi juicio, la madre naturaleza no nos ha avisado por esto. Quiere que nos demos cuenta realmente que estando yo, que dejemos esta coletilla de estando yo comida, está comida todo el mundo. No, que hay hambre. Que por qué una persona se tiene que hacer el líder y el dueño del mundo. Como en varias épocas se ha pretendido, que una persona se haga el dueño del mundo. Que nadie somos dueños de nadie, que todos somos iguales, que somos personas todos. Y yo no me tengo que hacer el dueño del mundo, como estas potencias, como Rusia, como América, como ahora pretende China. A ver, yo pienso que es lo que intenta decirnos, que lo queramos ver o no, eso ya es diferente. Pero pienso que lo que intenta decirnos es eso, que por donde vamos, el camino que llevamos ahora mismo las personas, por mucho adelantados que estemos científicamente, por muy adelantados que estemos tecnológicamente, que no es el camino, que por ahí no vamos bien. Mi humilde opinión. Muy bien, chicos, pues se nos ha acabado el tiempo. Compañeros, muchísimas gracias por estas sabias palabras, por este espacio tan maravilloso, tan mágico de querer vivir, y que paséis un buen fin de semana, compañeros. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Buen fin de semana. Adiós. Realmente.